Muy buenas noches, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos y amados amigos que están siempre pendientes de cada uno de los mensajes que se predican por diferentes personalidades dedicadas a la expresión y a la explicación de la palabra de Dios. Pues hay hombres que están dedicados directamente a lo que es al asunto de la teología sistemática, a eso se le llama doctores en teología. En este caso, pues, yo quiero siempre, el propósito mío es edificar, consolar y exhortar, las tres funciones que hace la profecía, tanto escrita como la profecía revelada a la mente del profeta que habla. Porque en este asunto hoy vamos a tratar un tema muy admirado por la mayor parte de las denominaciones evangélicas, y esto ha causado un pánico horrible en las membresías, porque la gente casi está a la expectativa de lo que le puede decir el profeta, pero no de lo que le dice la palabra escrita. La palabra escrita, esa no falla en ningún punto, pero la palabra profética de los profetas, esa sí tiene un gran cuidado, en el cual muchas personas, muchos empresarios, muchas personas que están en los Estados Unidos dependen de lo que el profeta les dice y no de lo que la palabra escrita les enseña. El profeta padece de sentimientos, conocimientos y de voluntad. Es una persona adicta a cualquier situación que le traiga beneficios económicos, máxime a los profetas, aquellos que están vendiendo profecía. Ellos mismos se publican en los diferentes medios de comunicación, utilizando muchas estrategias para poder engañar al pueblo de Dios. Y es un problema gigantesco que usted, como persona que ha nacido en Cristo Jesús, dependa de las palabras que le puede decir una persona que tiene el ministerio de profeta y que Dios lo utiliza con el don de la profecía. En esta hermosa noche vamos a comenzar a ver una enseñanza que tiene por título Juzgando la profecía y al profeta, dos cosas diferentes. Juzgando la profecía y al profeta, y vamos a utilizar el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Ahí tenemos unos textos bíblicos que los vamos a ver, que se trata de la historia de un hombre que tenía profecía de Dios y de un hombre que tenía profecía del diablo porque mintió. ¿Cómo poder entender esas cosas de que un profeta de Dios diga la verdad, pero luego un profeta mentiroso lo engañe para hacer lo contrario de lo que la palabra de Dios dice? Esta parte la hallamos pues en el capítulo 13, la historia del reino del norte gobernado por el primer rey del norte, que fue Jeroboam. Jeroboam fue el que tomó las 10 tribus del reino del norte por la rebeldía de Salomón al haber desobedecido la palabra de Dios, a tal grado que Dios determinó quitarle el reino en su totalidad, pero a causa de la promesa que había hecho a David, dejó una línea en la cual a ese se le llamaba el reino del sur, 2 tribus, Judá y la tribu de Benjamín, que se quedaron de acuerdo a la línea de David. Y miramos nosotros que Dios envía un profeta de Judá a Samaria, a donde estaba el reinado, que comenzaba el reinado de Jeroboam, pero que había hecho muchas cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios. Y en este caso, como explicamos, amado hermano, la profecía que está escrita, esa es infalible,
es plenaria, ella está completa. Pero la profecía dada por hombres y mujeres que tienen el oficio de profeta y que utilizan el don profético para dar mensajes, es de mucho cuidado hoy en estos días. ¿Y cómo podemos nosotros saber si un profeta, sea hembra o varón, nos está mintiendo? Y vamos a ver nosotros cosas que la palabra nos dice. En este caso, envío saludos muy cordialmente a todos los hermanos, a todos los pastores del ministerio profético Viviendo en tu Presencia, Éxodo 33, 14, 15, con su central en la residencial Jucutuma, siendo la presidenta la pastora Judith Reyes de Chávez. Ella es la presidenta, por lo tanto le mandamos un cordial saludo juntamente con su amado esposo, el pastor Kevin Chávez, a mi hermana pastora Marixa Castellanos y el pastor Wilmer Martínez. Dios les bendiga allá en la Gilberto Solano. Bendiciendo a mi hermano Danilo con su amada esposa Iris allá en San Vicente Centenario, que la paz de Jesucristo en sus corazones. Lo mismo a mi hermana Esperanza, pastora allá en la aldea de San Martín, juntamente ahí con sus colaboradores, mi hermano Moisés Quintaní y su amada esposa, mi hermana Gualdina Lezama. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. A todos los hermanos que nos conocemos, Dios les bendiga a cada uno allá en su lugar que están ministrando. Esta enseñanza pues tiene como objetivo poder estar cerciorados de cuando alguien habla palabra de Jehová Dios y cuando pretende hablar palabra de Jehová Dios. Es por eso que tenemos que tener el gran cuidado de estar siempre estudiando la Escritura, estudiando los diferentes temas. Por eso nos dice la Escritura, así que el versículo 1 en delante, dice aquí: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá, de Betel, y estando en Jeroboam junto al altar para quemar incienso, un altar inventado en Samaria. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, y aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, y aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Ahí. Por eso este hermoso tema. Vamos a utilizar muchas citas bíblicas para poder definir. Lo mismo vamos a utilizar 1 Corintios capítulo 14. Ahí también vamos a hallar esta palabra, la cual es importante que usted la sepa, ¿verdad? Porque tanto profeta que está saliendo hoy, Dios mío, y el asunto es que está haciendo correr la gente, porque la gente no se preocupa por prepararse en cuanto a escudriñar la palabra de Dios. Y dice el versículo 39, el versículo 29 del capítulo 14 de 1 de Corintios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Esa palabra de juzgar debemos de saberla interpretar. En primer lugar, quiero explicar la palabra profeta desde el punto de vista bíblico, y cada uno en su forma, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles eran las funciones del profeta en el Antiguo Testamento y cuáles son las funciones de los profetas hoy en el Nuevo Testamento en la iglesia como don, ¿verdad?
Dice que profeta es una persona que predice, escuchen, o interpreta hechos a través de la inspiración de alguna divinidad. Escuche muy bien. La palabra profeta deriva del griego profetes, que significa mensajero o portavoz. Eso es lo que significa un profeta. Las predicciones hechas por los profetas son llamadas profecías. Las predicciones. Profetas en la Biblia del Antiguo Testamento se deriva del hebreo compuesto por los vocablos naví, que indica el que es inspirado por Dios, y rosh, que significa vidente. En este sentido, profeta es el que mira a través de Dios. Entonces dice, ¿por qué Dios? Oiga bien, el profeta siempre, y esto usted debe de tenerlo como un termómetro cuando llegue un profeta. Cuando un profeta, porque los profetas ellos mismos les gusta que los afamen o ellos mismos se dan fama. Porque ellos con toda autoridad dicen, yo soy profeta de Jehová Dios. Y con eso están diciendo que la gente me busque si quiere escuchar la verdad. Yo le digo en esta hermosa noche, hermano, no se confíe de estas personas que tienen el ministerio de profeta. ¿Por qué? Porque muchos se han dedicado directamente a la extorsión. ¿Qué quiere decir esto, extorsión? Porque entendemos que la palabra extorsión es sacar dinero a la fuerza por métodos de utilizar mecanismos que van en contra de la ley civil de la tierra, ¿verdad? Militar también. Pero en este caso, la mayor parte de los profetas hoy en las redes sociales se han dedicado directamente a tener un canal abierto. ¿Para qué? Para que mucha gente le esté pidiendo oración, y como él astutamente está diciendo cosas que llaman el aperitivo de la necesidad de las personas, porque el profeta astutamente está diciendo, ahorita el Señor me está diciendo que hay una persona necesitada. Yo te digo, amado hermano, casi son 8.000 millones de personas que están en el mundo. Las 8.000 millones de personas están necesitadas. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿por qué el pueblo de Dios está dependiendo más de lo que dice el hombre y la mujer que tienen el ministerio de profeta y el don de profecía? Porque las personas quieren saber si Dios está de acuerdo con lo que están haciendo o con lo que piensan hacer. Y yo te digo, ¿quieres tú saber la verdad? Si algo está malo, no es necesario que busques las mentiras de un profeta. Ya es necesario que aprendas a depender de lo que Dios tiene escrito en la palabra de Dios. Por eso dice, juzgando la profecía y el profeta. La profecía puede ser esporádica. No puede haber un profeta que todos los días está profetizando, porque eso ya es un juego. Porque nosotros tenemos lo más seguro, que es la profecía escrita, la cual tú la lees todos los días y vas a encontrar las mismas palabras que ahí están escritas. Pero un profeta, si te da una profecía y no se cumple para el tiempo, porque ahora se están atreviendo hasta dar tiempo, dice dentro de 2 meses el Señor te está dando eso, y resulta que no se dio, y lo buscas para que te dé respuesta de eso que Él te dijo, te va a decir, hermano, alguna cosa mal está haciendo usted, por eso no se la dio Dios. O Dios también dice, trabaja a largo tiempo. Son mentiras de ese tipo. ¿Por qué? Porque bíblicamente tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios. Y tomando la historia del capítulo 13 de Primera de Reyes, miramos las palabras proféticas que dijo ese varón de Dios. La Biblia no miente el nombre. Pero ese hombre llegó a darle una palabra de Jehová Dios al rey Jeroboam, y esa palabra se cumplió, tanto lo que dijo especialmente ahí en ese momento,
como lo que también dijo que de la descendencia de David iba a salir un varón llamado Josías, el cual iba a quemar todos los huesos de aquellos sacerdotes que se habían prestado a trabajar en ese santuario que había levantado en Samaria Jeroboam. Y unos 350 años a 360 se dio esa profecía. Busca al rey Josías y te vas a dar cuenta que él fue a Samaria y preguntó, ¿y esos que están ahí quiénes son? Y dijeron, estos son sacerdotes que murieron ministrando aquí, entonces sacadlos y quemadlos. Y preguntó, ¿y esa otra tumba que está ahí? Y dijeron, esa tumba es del profeta que había dicho que esto iba a suceder. Entonces dice que lo guardaron. Por eso te explico, amado hermano, el ministerio profético es hermoso juntamente con el don de la profecía. Pero ¿qué es lo que hoy te quiero enseñar en esta hermosa noche? Siendo las 8:32. Podemos cometer un error gravísimo. Por eso el tema, juzgando primeramente la profecía. Luego podemos juzgar al profeta. Y si nosotros debemos de entender que en el Antiguo Testamento los profetas solo tenían una obra que hacer: hablar la palabra que Jehová Dios les había traído personalmente a ellos. Y luego Dios los inspiró a escribirlas. Pero hoy en día hay un desorden en el asunto profético, que muchos se han tirado a andar profetizando y la gente está llegando, pues esas personas que dicen que tienen don profético y que te están tirando profecías mentirosas, porque a veces, hermano, quiero que apuntes estas 3 cosas. Te voy a dar 2 cosas que debes de analizar cuando un profeta te profetice. En primer lugar, la profecía solo tiene 3 elementos que hacen efecto. 1, ella consuela, ella exhorta y ella edifica. Es la primera parte. Esas 3 partes es lo que hace la profecía bíblicamente, y la palabra también expulsada por la boca de un hombre o una mujer que tenga el oficio de profeta. Luego, este profeta, mira qué cosa, la Biblia es la profecía segura, más segura que no falla. Pero la profecía de hombres y mujeres tiene 3 acciones que si tú no le pones cuidado puedes estar cayendo en una de ellas. Mira, apunta. Hay 3 tipos de profecía. Está la profecía de Dios que se cumple. Está la profecía del profeta que le interesa tirarte una profecía la cual no se cumple. Y está la profecía de Satanás, la cual es destructiva para la vida de cualquier persona. Tú tienes que tener conocimiento cómo reconocer cuando una persona lleva un mensaje de parte de Dios que te va a hacer 3 cosas. Ese mensaje de Dios te va a edificar, te va a exhortar y te va a consolar. Los 3 elementos que va a ser la profecía. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros entremos la palabra edificar, que es la primerita, la palabra edificar en su sentido material, vamos a entenderla así, es construir una casa. Eso es lo que significa edificar. Una ciudad, un templo, un altar. Nosotros cuando hablamos de edificar nos referimos a eso, así lo entendemos en la parte material. Pero edificar en el sentido espiritual, escuche muy bien, es formar una persona, formar sentimientos de piedad y virtud. Esta es una metáfora. La edificación tiene como resultado el crecimiento espiritual en las personas. Eso se debe de saber quien profetiza. Si una persona llega profetizando, pregúntale tú, ¿cuáles son los efectos de la profecía? Y si ese profeta está mal instruido, te va a decir un montón de sandeces. Pero tú debes decirle,
La profecía trae tres elementos que dan reacción en la vida de la persona. Edifica, exhorta y consuela. Entonces, cuando dice que edificar es el resultado de esa edificación es el crecimiento espiritual. Dios te puede mandar una exhortación, porque la palabra exhortación es redarguir, corregir, es meditar, es hacer entender que una persona está cometiendo un error, pero a causa de la palabra de amor que ese profeta le da, ella reconoce su actitud y vuelve nuevamente al camino de Dios. Pero también esa palabra exhortar te puede traer también algo como un final. Acuérdate la palabra profética que Jehová Dios le mandó al rey Ezequías en el capítulo 38 de Isaías. Le dijo el profeta Isaías a Ezequías, le dijo: prepara tu casa porque ciertamente morirás, dice Jehová. Palabra de exhortación, que preparara su casa, que preocupara hablarle a su familia para que se pusieran en el orden, diciendo de que Dios se lo llevaba. Pero este hombre, como había cumplido lo que Dios le demandaba, que si no se apartaba de su camino haciendo la voluntad, Dios le iba a responder. Y esas palabras, él se acordó y se las dijo en la oración y le dijo: Jehová, tú habías dicho de que si yo no me apartaba ni a la derecha ni a la izquierda y que guardaba tus mandamientos, tú estarías conmigo. Y dice que lloró amargamente Ezequías y puso su rostro pegado a la pared. E inmediatamente Jehová Dios le dijo a Isaías: regrésate y dile al príncipe que he escuchado sus oraciones y he visto sus lágrimas. Dios es misericordioso. Dile que le voy a regalar 15 años más de vida. Y hasta ese tiempo Ezequías solo tenía 35 años. Había comenzado a reinar a los 25, 10 años más 15, 25. Un hombre que sabía que iba a morir 15 años después. Mira qué cosas en la vida, ¿verdad? Entonces, miramos que las palabras que nosotros podemos entender para poder decir, porque yo te quiero decir, no es malo que alguien te llegue a profetizar, no. Alguien que te va a llegar a profetizar es porque hay algo que tú no lo sabes, que el enemigo tiene preparado y te va a decir, como pasaba con el rey de Asiria, si te acuerdas, estando Eliseo. El rey de Asiria hacía un plan para poder destruir al rey de Israel. Y resulta que Dios le revelaba a Eliseo lo que el rey pensaba, y venía y le decía Eliseo al rey: no vayas a pasar por ahí porque el rey de Siria te está esperando. Entonces dijo el rey de Siria: ¿qué es lo que está pasando? Alguien de aquí, dice, está contándole todo al rey de Israel. Y no, mi señor, le dijo uno. Es que en la tierra de Israel hay un vidente, hay un profeta llamado Eliseo. Dios le revela lo más oculto de tu recámara y él se lo dice al rey. Entonces dice que el rey de Asiria mandó a capturar a Eliseo y mandó un montón de soldados y rodearon la ciudad donde estaba ahí Eliseo y dice que le dice Eliseo a su ayudante: no te preocupes porque muchos son los que están con nosotros que los que están con él. Entonces dice que le dijo a Jehová Dios: ábrele los ojos para que mire lo que está pasando. Y dice que el siervo miró aquella inmensidad de ángeles en carros de batalla, y de esa manera Dios edificaba la vida de los reyes. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento se dedicaban más a señalar el pecado. Son raras las acciones que hay cuando el profeta llevaba una palabra de bendición, pero más que todo era señalando el pecado. Pero los profetas de hoy no señalan el pecado, sino más bien lo visten de galardón. ¿Por qué? Porque esa persona a la cual yo le puedo llevar el mensaje de estructura
tiene parte económica y sé que me lo voy a ganar. Así están trabajando ahora los profetas. Por eso, vamos a llegar al punto de que juzguemos primeramente la profecía, porque también se puede dar un caso que por estar juzgando que no me agrada que el profeta que vino a traerme el mensaje, pues yo lo miro mal vestido, no me cae bien. No se trata de eso. Juzgar la profecía significa ponerle atención, examinar, evaluar, investigar. De la palabra griega crino. Eso es lo que significa juzgar. Por estar juzgando quién te llevó la profecía, te puede alcanzar la profecía. Y la Biblia dice que debemos de juzgar la profecía, pero la palabra juzgar, como te explico, no es decir yo no creo o no está de acuerdo con lo que yo pienso. La profecía no va a estar de acuerdo con lo que tú piensas. Es lo que Dios ha determinado mandarte como mensaje. ¿Para qué? Para que seas edificado, para que seas exhortado si estás haciendo algún mal y para que seas consolado si estás pasando algún problema. Acuérdate de lo que le dijo el profeta Isaías a Ezequías nuevamente, cuando el rey de Asiria mandó cartas blasfemando de Jehová Dios. Y dice que Ezequías se fue con las cartas enviadas a la casa de Jehová Dios y se puso en oración y le mandó a decir Jehová Dios por medio de Isaías: dile a Ezequías que mañana saldrán a la victoria, pero no pelearán, sino que puso a los levitas a cantar. Y mientras los levitas cantaban, dice que el ángel de Jehová apareció y en una noche mató 185,000 soldados. Porque esa es directamente la profecía verdadera que se cumple. Hoy nosotros pues no queremos que un profeta venga y nos diga las verdades de que estamos mal delante de Dios. Ya empezamos a decir que ese profeta es un sinvergüenza o que es un mal profeta, o que decimos ese profeta es del diablo. Yo te digo, yo te recomiendo en esta hermosa noche, antes de que vayas a cometer el error de estar blasfemando de Dios, atiende la profecía. Nada te cuesta recibir el mensaje y ahora lo vas a examinar con la palabra. Lo vas a evaluar. Vas a investigar en la Biblia cómo Dios utilizó los profetas. El profeta del capítulo 13 de Primera de Reyes, Dios lo usa. Y cuando hace la señal de lo que Dios le había dicho, cuando Jeroboam extendió la mano para decir que lo apresaran, esa mano se le secó. Entonces se humilló a Jeroboam y le dijo al profeta que orara. Y dice que Dios escuchó al profeta y se le volvió a restaurar su mano como estaba antes. Y el rey en agradecimiento le dijo: te voy a dar riquezas. Pero le dijo el profeta: mírale, me puedes dar la mitad de tu reino. O sea, aquí miramos nosotros que un profeta no debe ser interesado a la parte económica. Y dijo, además de esto, le dijo: no debo de comer, no debo de beber, no debo de regresar por el mismo camino, porque eso es lo que me ha dado a entender Jehová Dios. Escucha muy bien a este profeta de Dios. Pero luego, escucha muy bien, ese profeta de Dios lo visitó un profeta viejo que estaba en Samaria. Porque el profeta se dio cuenta que el rey había prometido algo económico al profeta. Y dice que el profeta le dijo a los hijos por dónde se fue el profeta de Dios, el varón de Dios. Y le dijeron el camino. Entonces le mandaron un burro. Y alcanzó al profeta sentado en un árbol. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios? Sí, le dijo: yo soy. Bueno, y escucha muy bien lo que te quiero dar a entender. Un profeta de Dios llevando un mensaje que se cumple instantáneamente en cuanto a que el altar se iba a quemar juntamente con la ceniza. Pero ahora este profeta joven
que decía la palabra de Dios, se dejó engañar de un profeta sencillamente porque le dijo, yo también soy profeta como tú, le dijo, y escucha muy bien. Él le vuelve a repetir, no, porque Jehová Dios me dijo que no comiera, que no bebiera y que no regresara por el mal camino, pero le dice el profeta, pero un ángel, mintiéndole, me dijo anoche que regresarás conmigo. Y dice que aceptó la invitación. Escuche muy bien el error. ¿Por qué este profeta, teniendo la voz de Dios, no consultó a Jehová, a Dios, para preguntarle, ¿es cierto lo que me estás mandando a decir? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No podía haber cambiado Dios su deseo, su voluntad de lo que le había dicho al profeta, que no comiera, que no bebiera, que no regresara por el mismo camino donde había regresado. Pero ese profeta inventó algo, como los que están hoy inventan un montón de cosas y hacen extraviar hasta las mismas personas que están sirviéndole a Dios. Es por eso que yo te digo, amado hermano, ten cuidado. Si hay profetas en el lugar que tú te congregas, examínalos. Pregúntales cuáles son las facciones, cuáles son las reacciones, cuál es el elemento que debe tener un profeta que va a profetizar. Te lo vuelvo a repetir: edificar, exhortar y consolar. Segundo, un profeta puede estar hablando palabra de Jehová, puede estar hablando palabra propia y puede estar hablando palabra de Satanás también. La de Satanás la puedes entender porque esa es destructiva. Esa te va a decir, dice el Señor, que dejes la mujer que tienes y que te vas a casar con la otra que él tiene allá, porque esa es la que es tuya. Esa es una destrucción. Esa la puedes entender, que es del diablo. Pero la del profeta, que es la que más se da ahora. Si tú vas a salir de mojado, el profeta sabe que ahí hay una esperanza de conseguir una económica. Y dice el Señor que salgas, que Él te va a cuidar en el camino. ¿Cómo es posible que a ti que te vas de mojado, Dios te va a dar una palabra diciendo que está de acuerdo que te vayas, que está seguro? No, amado hermano, no es así. Dios es legal. Y cuando los profetas son personas faltos de conocimiento, eso es lo que le meten a las personas. Si tú, estando en Estados Unidos, le hablas a alguien que conozcas de profeta, lo primerito que te va a decir: dice el Señor que te vuelvas, que no te preocupes, que te vuelvas a tu tierra, porque aquí te tiene grandes bendiciones. Y él fue el mismo profeta que te llevó a los Estados Unidos y hoy te está diciendo que te vengas. ¿Quieres saber la verdad? Lee, escudriña la escritura. Ahí está toda, porque dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, la cual penetra en las coyunturas, los tuétanos. Dice que entra, hace cirugía en el alma y en el espíritu, y también dice que puede discernir las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo es posible que tú, sabiendo que saliste de Honduras por una palabra profética que te mintieron, y lo que te está pasando hoy en Estados Unidos, estás sufriendo porque aquí tenías de dónde echar mano, pero no te conformabas con los lempiras que ganabas aquí? Ahora querías ganar dólares. Y ahora te está yendo como que fueras un vagabundo en Estados Unidos, porque saliste sencillamente por la decisión de un profeta en la cual Dios no te autorizó para que saliera. ¿Cómo un profeta te va a ayudar a dar un mensaje sabiendo que tienes esposa, tienes hijo, y te diga, el profeta dice el Señor que te vayas, que no hay problema? Si la escritura dice que el hombre no abandone el hogar, ¿cómo es posible que un profeta te venga a decir una palabra contraria? Si tú vas a salir y vas a salir legal en un avión, llévate tu esposa y tus hijos y te vas para otro país si quieres, porque en eso sí está de acuerdo Dios. Entonces, la palabra consolar, para que vayas aprendiendo, significa confortar, animar, alentar, consolar, de aliviar,
la aflicción. Consolar, oye bien, es decir, tu esfuerzo. Escuche muy bien una palabra consolativa. Tu esfuerzo ha valido la pena. Mira lo lejos que has llegado, palabra consolativa. Es asombroso lo que has conseguido. Estoy orgulloso de ti. No hay nadie como tú. Eres una persona única y especial. Eso es lo que trata la palabra consolar. Pero si un profeta te llega a decir, dice el Señor que botes la casa, que Él te va a dar una mejor. O que tengas una empresa y que aparezcan profetas diciendo, solo por la boca mía va a hablar Jehová para darte palabra profética. Esa es mentira de esos profetas mentirosos. Y te voy a mostrar un texto bíblico que te va a ayudar para que no te dejes engañar de esos profetas que te tienen enfermo el cerebro, diciendo que solo por la boca de ellos va a haber palabra profética para ti, para que tu empresa salga a relucir y sea prominente. Y mira tú lo que dice esta palabra y aplícala a ese profeta mentiroso. Capítulo 23 del libro de Jeremías, versículo 25 en delante, y dice así, de esos profetas que tienes tú, los cuales tú confías, porque te tienen bajo mentira y estás viendo que lo que está no tiene prosperidad. Mira lo que dice la palabra contra estos profetas que tú tienes como persona, que a cada rato se estás consultando, a cada rato estás pidiendo palabras. Lee la escritura, sométete al Señor, ora, ayuna, ahí vas a hallar la respuesta a lo que tú quieres. Mira lo que dice la palabra en contra de estos profetas que se han hecho negociantes. Tú ya no actúas si no te dice una palabra este profeta, sea hombre o sea mujer. ¿Por qué? Porque es un problema. Y mira estos profetas lo que hacen. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. Un profeta que te diga, dice Jehová Dios, que solo de mi boca va a salir palabra para ti. Amado hermano, amado amigo, dueño de empresa, dueño de negocio, ese profeta te está extorsionando sin que tú te estés dando cuenta, porque eres un hombre humilde, una mujer humilde, que no tiene conocimiento de lo espiritual, pero que te hallaste unos espirituistas. Y mira lo que dice ahora. No piensen, oye bien, no piensen como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. ¿Sabe que cuando el profeta se dedica a estar mintiendo, a estar adivinando, hacen que el pueblo se olvide del nombre de Dios y solamente se dedique a buscar la palabra del profeta? Observa muy bien. No piensen cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. Los profetas, con sus sueños, pasan soñando y contándote sueños. Anoche yo miré, hermano, que usted estaba prosperando, que Dios le regalaba otros 20 carros más. Y con eso te aumentan, que su negocio dice que el Señor le va a levantar 5 empresas más grandes, y con eso te tienen con mentiras, engañándote. Son mentiras del diablo. Oye bien, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Y te viene esto.
el profeta, escuche muy bien, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. ¿A quién le va a contar el sueño el profeta? A personas que tengan conocimiento de la palabra, no a otro profeta que tenga la par, porque los dos pueden estar confabulados y dando un discernimiento diferente. Anoche soñé yo que había un árbol encima y miraba yo a debajo a este hombre con aquel montón de productos. Entonces viene el otro y dice, el Señor me está diciendo en esta hermosa noche que el Señor te va a dar 10 plantas más para que puedas ejecutarla y tu empresa va para arriba. Esas son las mentiras que el diablo está utilizando con estos profetas mentirosos. El profeta de Dios no está apto para andar dando profecía cada rato, porque esto no es una máquina que andan en la cabeza para decir, sí, ahorita le voy a dar profecía. ¿Quieres tener profecía directa? Lee la escritura. Y mira lo que dice el versículo 29. Mira lo que dice el versículo 29 de Jeremías 23. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová? Y como martillo que quebranta la piedra. Escucha muy bien entre la palabra de Jehová y la palabra de los profetas que te tienen atados. Te tienen atados porque solo en ellos confía. Dios te levantó para que hicieras la obra de Él y ahora a través de un profeta, Satanás te tiene enraizado. ¿Por qué? No seguiste la obra que el Señor te hizo que levantaras. Tienes mente, tienes sentimiento, tienes la palabra para que un profeta te llegue a decir, para la obra porque el Señor dice que no la quiere porque hay una persona ahí que no está de acuerdo. El Señor mejor te dice, pon a otra persona en ese puesto para seguir la obra, pero nunca te va a decir para la obra. Y no acuérdate de lo que pasó con Sanbalat, Tobías y aquellos que se oponían a la voluntad de Jehová Dios, y levantó al profeta Zacarías de Aquea diciéndole al pueblo de Israel, a los líderes, levántense porque dice Jehová Dios que no es con espada ni con jabalina que van a pelear, sino con el Espíritu de Jehová. Yo en esta hermosa noche te digo, amado hermano, ya no sigas confiando en hombres y mujeres que te tienen atado con profecías personales. No son ni diabólicas, sino que son personales, porque saben que están sacando un provecho de tu vida. Mira lo que dice ahora. El versículo 31, ven, ponle cuidado. El versículo 30, por tanto, escucha muy bien qué es lo que dice. Mira lo que, tienes que ponerle cuidado a esto. Por tanto, aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová. Mira esta palabra y búsquela en el diccionario. En el versículo 30, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Los profetas tienen un sentido de olfato psicológico que huelen en el aire de donde pueden sacar un beneficio. No todos, te lo quiero decir. Hay personas que son bien educadas pero todos han sido degenerados que no aprenden que para poder dar una profecía tiene que llevarse a cabo la palabra. Hay de los profetas que hurtan. ¿Sabes tú que la escritura no dice que roban, sino que hurtan? Cuando tú investigas la diferencia entre hurtar y robar, te das cuenta que la persona que hurta es aquella que vive contigo, que investiga dónde tienes la huaca de dinero y por ahí te va sacando todo lo que tú no te das cuenta. Mientras que si dijera, ay de los profetas que roban, es tomar una cosa. Alguien que roba fue que entró a la casa y se llevó cualquier cosa porque él no sabía, pero el que hurta lo hace con conocimiento. Esos profetas que tienes ahí en tu casa o que tienes para estarlos consultando a cada rato, están hurtando tus palabras porque solamente Dios tiene el derecho de saber el futuro. ¿Cómo es posible que te dediques solamente a consultar? Quiero ver cómo me va a ir y no estás viendo que te esté yendo mal, pues. Analiza tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo? Si cuando has tenido prosperidad le has robado a Dios lo que a Él le toca,
¿Cómo puedes venir a decir tú? Y aunque muchos pastores, muchos maestros están enseñando que eso ya no es bíblico, el diezmo pues está en la Biblia, ¿cómo no va a ser bíblico? Y la escritura, el primer mandamiento, amarás al Señor Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí está encerrado que si amas a Dios, muchas personas te van a decir, hermano, ya no dé diezmo, hermano, ya no dé ofrenda porque eso ya se terminó. Entonces dejarías de adorar a Dios. Y yo te digo, confronta las cosas como las mujeres cuando se enamoran de algo que no vale la pena en la ciudad, pero ellas pelean por el amor de ese hombre, aunque la familia no lo quiera, pelean por las cosas de Dios. Es por eso, como te explico, ¿de qué sirve que estés dando algo, pero que ese algo no es lo que Dios te está pidiendo? Estás dando algo que tú te sobra, pero si das lo que Dios te pide, entonces vas a ver la prosperidad. Ay de los profetas que hurtan mi palabra, esas personas que tienes ahí, que a cada rato te están dando profecía, están hurtando las palabras porque te han visto a ti que eres flexible y claro, como eres humilde. Y tú quieres agradar a Dios y piensas que haciendo eso, consultando por teléfono, mire que me está pasando eso. Hombre, yo te digo, tú eres un hombre de negocio, tú eres una mujer de negocio. No necesitas que nadie te enseñe cómo trabajar en ese negocio. Pero ¿por qué está yéndote mal? Porque dentro de la administración tienes personas que no están haciendo lo legal delante de Dios. Si tienes el valor de cortar esas personas que te están afectando, que tú lo sabes, córtalas y pon gente nueva y vas a ver cómo tu empresa va a prosperar y vas a decir, Señor, esta empresa son tuyas, pero no solamente para decir que son tuyas por decirlo, sino que vas a decir, Señor, esto es tuyo y yo te lo doy porque vale la pena estar en tus manos. Y mira, dice Jehová, el versículo 31, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Los profetas se han dado cuenta que te endulzan el paladar con palabras y dicen, mire que hace poquito estaba viendo una visión yo, donde a usted lo miro en una diferente atmósfera. Y claro, a ti te dice, gloria a Dios, empiezas a decir tú. Y esas son las cosas que están utilizando los profetas, endulzando tus pensamientos para que sigas creyendo que ellos son la base fundamental para que Dios te esté hablando. Acuérdate. El profeta tiene sentimientos, tiene voluntad y tiene conocimiento. Tienen profecía de corazonada, tienen profecía de sentimiento. No es lo mismo que diga Jehová, yo en esta noche te estoy diciendo, pero otra cosa, estoy mirando, eso es mentira del profeta. Los profetas, es que Dios tiene profetas, te digo, Dios tiene profecía y está el don de profecía. ¿Para qué? Para edificar, para exhortar y consolar. Los tres elementos. Si tú quieres verdaderamente que tu empresa funcione, haz un análisis. Mira dónde estás botando dinero y mira dónde estás invirtiendo dinero. Es fácil de echar de ver por dónde se está escapando el agua de la laguna. Si la laguna no tiene que entre el mar, entonces el agua entra filtrada. Por eso te digo, no es necesario que tengas profetas mentirosos que te están endulzando la mente, diciéndote un montón de cosas. Tú que estás esperando profecía en los Estados Unidos, yo te digo, hermano, lee la palabra. Ora, hermano, ayuna. Métete en la presencia de Jehová Dios y Dios te va a responder en el momento que Él quiera. Y si Dios va a utilizar un profeta, tienes que tener el cuidado de analizar analizar la profecía. ¿Por qué? Porque Satanás puede utilizar la lengua de ese profeta permitida por Dios. Y puede decir un profeta, ¿cómo Satanás va a usar mi lengua? Pues te la usa.
Tela usa, mi amado hermano, porque claro, como te explico, como no tienes conocimiento, lo que tienes es un montón de fanatismo en tu mente, porque lo que sabes decir es, yo tengo la voz de Dios, pero yo te voy a demostrar cómo Satanás puede utilizar tu boca para dar palabras a personas que son ignorantes de la vida espiritual y que se están dejando llevar sencillamente porque te miran que es cierto, hubo una oportunidad en la que verdaderamente diste palabra de Jehová, pero que ahora te has dado cuenta que este hombre o esta mujer son bien flexibles para sacarles la parte económica. Siempre que le digo algo, se flexibilizan y me donan una cantidad de lo que yo estoy esperando. Por eso te digo a ti, mira Primera de Reyes. Te voy a leer un caso bien serio. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 22. Para decirte que esas personas que tienes, las cuales tú buscas como profetas, ¿por qué? Porque cuando tú buscas a un profeta, estás demostrando que tienes necesidad de algo. Y esa necesidad de algo también la sabe Satanás. Y Satanás va a utilizar la mente flexible del profeta. ¿Por qué? Porque tú solamente te pasa la del pájaro tierno cuando está en el nido. Que cualquiera que pasa le toca el piquito y abre la boca y le pueden echar piedras y se las traga. Así te pasa a ti que dependes de las profecías de los profetas. Yo dependo de la profecía del Rey de Gloria, la cual inspiró por medio del Espíritu Santo, y te voy a mostrar esto, que no solamente un profeta puede estar hablando mentiras de parte de Satanás. Mira. Capítulo 22, versículo 18 en delante, hablando de Acab. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Acab reclama de que Micaías, siendo el profeta verdadero de Jehová Dios, le decía lo contrario de lo que le estaban diciendo 400 profetas. Los 400 profetas le decían a una sola voz, sal a la guerra porque ciertamente vas a ganar. Pero el profeta Micaías le decía, no salgas porque Jehová Dios no está contigo. Y eso le causaba mal. Pues entonces, como Acab quería escuchar palabra de Jehová, entonces dice el versículo 19. Entonces él dijo, oye pues, Micaías, profeta de Jehová, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Escuche muy bien. Y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, y a su derecha y a su izquierda. ¿Qué quiere decir? Todos los espíritus que él ha creado, ahí estaban. Buenos y malos. Y escuche muy bien. Y cuando dice a su derecha, no está hablando del trono, sino que está hablando que la presencia de Dios, aquí estamos en su presencia, y eso puede ser así también. Entonces dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá la reunión de Jehová Dios con todos los espíritus que estaban alrededor allí? Pregunta Jehová. Al decir, pregunta Jehová, no quiere decir que no lo sabía, sino es para que te des cuenta cómo todo está bajo la autoridad de Jehová. Y dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y decían los espíritus. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Pero dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Para que nosotros aprendamos, no que no lo sabía. Y dijo el espíritu,
Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Eran 400. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entonces yo te explico en esta hermosa noche, amado hermano, tú que estás dedicado a confiar tanto en los profetas y que por ende has dejado de hacer la voluntad de Dios, porque atiendes más a la voz de los profetas que a la voz escrita de la palabra de Dios. Busca la presencia de Jehová y actualiza tu vida espiritual delante de Dios. No prosigas. Solo observa que la obra que Dios te puso en tus manos se detuvo porque alguien te dijo algo. Que a la postre tú lo creíste porque te lo dijo la persona que está en alta estima. Pero debes de saber tú que si Dios te levantó para levantar una obra, no te va a volver a decir, párala porque ahí hay una persona que no está de acuerdo con mi voluntad, está haciendo lo contrario. Dios lo que te va a decir es que tienes que sacar a esa persona y poner otra, pero la obra tiene que seguir. Atiende a la voz de Dios, no atiendas a la voz de estos profetas. Está bien que creas, yo creo en los profetas, pero la profecía de ellos yo la analizo. Yo la escudriño para ver cuáles son los elementos que a mí me toman dentro de esa profecía, porque tampoco me voy a poner a juzgar al profeta y cuando acordé la profecía me alcanzó. Te digo, pon mano a tu negocio personalmente como lo has hecho. No permitas que ningún profeta meta las manos en tu negocio. No permitas que ningún profeta decida los pasos que tú tienes que decidir basado a la palabra de Dios. La Escritura dice, el sabio ve el mal y se aparta de él. Entonces, si alguien llega a exhortar, es a persuadir, es animarte, a alentarte, a alguien, advertencia o aviso, amonestar, hacer reconvenir a alguien de su mal camino. Si los profetas te están engañando, lee la palabra, ora. Reúnete con personas que no tengan ese don de interpretación o don de profecía. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta que esos profetas te están mintiendo. Y si no lo sabes, hermano, y si quieres seguir, sígueles haciendo caso y cuando acuerdes, vas a salir blasfemando de Dios por causa de esos profetas que te hablaron corazonadas, sentimientos y voluntad. La profecía, la cual nosotros hacemos bien en leerla, esa es la palabra de Dios. Y si vamos a acudir al don profético de un profeta, es porque necesitamos saber si lo que vamos a hacer Dios está de acuerdo, porque eso va para el futuro. Pero si tú te vas a meter a una empresa o estás en una empresa y miras que te está saliendo mal y que tus ganancias van bajando, es porque el error está en la administración. Y puede ser de que los profetas te estén diciendo que te están haciendo o que te han hecho brujería. Y esa es mentira. Lo que ellos te están metiendo en la cabeza es que te están haciendo brujería. Pero no se trata de brujería, sino de una mala administración. Una persona que te está absorbiendo todos los bienes. Una persona que es la adjudicada. ¿Por qué? Porque esa persona consulta brujos y él es la maldición. Nada cuesta que pongas mano en eso. No es necesario que alguien te lo diga, tú lo miras desde lejos, pero sigues ahí en el mismo caso. Así es que yo te digo en esta hermosa noche,
Juzga. Juzga la profecía de esos profetas. En otras palabras, examínalas. Evalúalas. Investígalas bíblicamente si están de acuerdo en consolar, en edificar y exhortar. Si esa profecía es de Jehová, si esa profecía es del profeta y si esa profecía es de Satanás. Esas cosas tienes que evaluarlas. Así es que en esta hermosa noche, Dios te bendiga y la paz de Jesucristo en tu corazón. Seguimos adelante y tu comentario ahí, porque esto lo envío a YouTube, pues todavía no he podido grabar en directo. Y tu comentario, si catalogas de que te ayuda, obedece, y si no, pues sigue lo mismo, porque de hecho yo no me voy a molestar si alguien me pone una respuesta ahí que no le agrade, pues de hecho no me condena, ni tampoco lo que yo creo condena a otros. Por lo tanto, te digo, experiencias vividas con 39 años de vivir en el Evangelio Santo, con 48 de casado y con 67 años de vida. Te lo habla alguien que ha caminado por donde tú vas ahorita. Ya conozco el camino, por lo tanto es importante que atiendas los consejos y la palabra. Dios te bendiga y la paz de Jesucristo en tu corazón. Nos vemos en otro día.